¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos. Agradezco la invitación para sumarme con mucho gusto a este primer foro de capacitación para mujeres de órganos de representación ejidal o comunal, organizado, entre otros, por el Tribunal Superior Agrario, por la titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, la magistrada Leticia Díaz de León, y el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. La verdad es que celebramos todos estos espacios donde nos ocupamos por allegar a las mujeres las herramientas útiles que nos permitan de alguna manera gozar con mayor amplitud de nuestros derechos, de nuestras libertades, de cómo es que podemos seguir desarrollándonos, siendo parte fundamental de lo que se hace tanto en el espacio público, es decir, lo que hacemos todas las autoridades, como desde el espacio privado. Las mujeres del campo mucho aportan en el desarrollo de este país y por eso es que es tan importante acercarnos a ellas y entablar estos diálogos que lamentablemente no voy a estar de manera presencial, pero sepan que junto con la magistrada Leticia hemos ya platicado de cómo vamos a llevar algunas otras actividades. Por lo pronto, me han invitado hoy a platicarles acerca de cómo se juzga con perspectiva de género. ¿Qué hacemos los jueces y las juezas cuando tenemos que resolver un asunto donde está involucrada una mujer que advertimos se ubica en una situación de desventaja, en una situación de asimetría o de discriminación? Para ello, si me permiten, me gustaría compartirles este video. Es un video que dura 2 minutos, pero les invito a que le pongamos mucha atención porque espero que después de que lo veamos y de yo darles algunas explicaciones de algunos temas, cuando lo volvamos a ver, lo percibamos de manera distinta. Empecemos a abrir nuestra mirada y darnos cuenta y ser conscientes de dónde están las tremendas desigualdades y qué tenemos que hacer para construir una sociedad más respetuosa, más incluyente, más igualitaria, donde todas las personas tengamos cabida. Les invito entonces a que veamos con atención este video. Hola mamá, sí, estoy llegando. Blanca, baja, que tus amigas te están esperando. Blanca, Blanca, baja, hija. Mami, hola, papi. Hey. Tenemos la merienda. ¿Qué pasa? Va. ¿Puedo irse? Porfa. Ahora que vimos el video, vamos a empezar a preguntarnos y vamos a empezar a advertir. Vean cómo muchas de las situaciones que pasan en el video estamos tan acostumbradas y acostumbrados
a vivirlas todos los días y parecería que es de lo más normal que esto ocurra. Pero en realidad vamos a preguntarnos si una niña puede jugar a lo que quiera o no. Por ejemplo, cuando tiene el muñequito de peluche y le llega una pelota y se ve que tal vez quisiera jugar con la pelota, pero pues no tiene otra opción, o parecería que no tiene otra opción que quedarse con su peluche. O la joven que va caminando por la noche y de repente hay alguien que le empieza a acosar en un espacio, en el espacio de la calle, que es el espacio público, y le da miedo y llama a su mamá para avisar que ya va a llegar. La joven que se prepara para ir a una fiesta y entonces se ve en el espejo y de repente tal vez la imagen que vea no se ajuste a esos modelos de belleza o esos estándares donde las mujeres se nos exige que nuestro cuerpo cumpla con determinados requisitos, que tenga determinadas formas, que cumpla entonces con ciertas medidas, etcétera, ¿no? No puedo ser vieja, no puedo tener canas, no puedo tener arrugas, etcétera. Pensemos en esta escena donde el hombre y la mujer están trabajando. Se ve que suponemos que es la esposa y el esposo, ambos están trabajando en casa con la computadora y cuando llegan los hijos, quien se tiene que parar a recibirles y atenderles y a que no hagan ruido y a que no distraigan al hombre, pues es la mujer. Y finalmente vemos esta imagen donde estamos cuidando a una persona adulta mayor y quien la cuida es una mujer, pero además, ¿cómo pudiera interferir cuando recibe la llamada del jefe, ¿no? De la jefa en su caso? Entonces vean cómo estamos acostumbrados a que estas sean nuestras realidades cotidianas, a que esto sea lo que nos pase todos los días. Entonces, darnos cuenta de estas realidades nos permite advertir que históricamente hemos vivido en una situación de desigualdad. Cuando hablo de la situación de las mujeres, siempre me gusta hacer la anotación y la hago muy puntual y muy clara, de que en ningún momento nos estamos haciendo las víctimas. Nadie ha dicho, ay, pobres de nosotras, cómo hemos sufrido a lo largo de la historia. Lo que sí es muy importante es que sepamos en qué lugar estamos situados y situadas todas las personas. Porque fíjense que a partir de darnos cuenta de qué tanto hemos convivido en la desigualdad o en la igualdad, qué tanto hemos perpetuado o hemos seguido ciertas formas de convivencia que nos han de alguna manera obstaculizado o que no nos han permitido llegar a donde quisiéramos, ahí es a donde está posiblemente la discriminación. Entonces, una vez que nos demos cuenta de ese contexto histórico, de ese contexto que repetimos a veces todos los días, nos vamos a percatar de que es necesario empezar a generar tratos distintos. Y precisamente para ello puede servir la ley, pueden servir las sentencias que las y los jueces dictamos todos los días, para que cuando yo me dé cuenta de que hay una situación de abierta desigualdad, de asimetría, de discriminación, de desventaja entre una persona y otra, o entre un grupo y otro, trate yo de cerrar un poco la brecha, trate yo de equilibrar un poco el piso y ponga yo cierto piso parejo para que las personas accedan de mejor manera a sus derechos y a sus libertades. Entonces, cuando yo sea capaz de advertir esas asimetrías, lo que voy a hacer es tratar de remediarlas, tratar de poner las cosas parejas para que entonces podamos defendernos de mejor forma, para que entonces la ley se convierta en un instrumento que verdaderamente nos garantice a las personas un trato lo más igualitario posible. Entonces, les voy a platicar cómo es esta metodología para juzgar con perspectiva de género, a qué nos referimos y por qué es necesario atender a ella. Para eso, y por cuestiones de tiempo, muy brevemente les voy a platicar y les voy a pedir que se vayan imaginando. Vamos a ir poniendo algunas imágenes para que ustedes detecten a ver si es cierto o no lo que les estoy platicando. Y entonces piensen desde el principio de los tiempos, y siempre lo digo de manera muy respetuosa,
Por ejemplo, hay quien interpreta que en la Biblia se dijo que nos expulsaron del paraíso porque Eva tentó a Adán, ¿no? Eva, que era una mujer eh, que no se controlaba, que hizo que Adán probara el fruto prohibido, pues por su culpa tenemos que parir a nuestros hijos e hijas con dolor y tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Y entonces esa idea de Eva, pues la hemos repetido a lo largo de la historia en múltiples espacios. Fíjense que, por ejemplo, otro dato interesante es que en la Edad Media, la Santa Inquisición, el 85% de las personas que quemó fueron mujeres. Y fueron mujeres que trataban de alguna manera, evitar las violencias sexuales, la dominación, todas las formas en que eran sometidas en esa época y donde reclamaban ciertos derechos mínimos. A lo largo de la historia no pudimos ir a la escuela, no pudimos participar en la cosa pública, no podíamos votar, no podíamos ser propietarias, no podíamos abrir una cuenta bancaria, no podíamos divorciarnos si es que estábamos unidas en matrimonio. Es decir, han sido múltiples obstáculos y poco a poco eso ha ido cambiando por la lucha de otras mujeres para posicionar estas que son nuestras necesidades específicas. Hemos llegado entonces a un punto en la historia donde nos hemos dado cuenta que hemos vivido en un sistema al que le llamamos sistema patriarcal. En este sistema patriarcal siempre les pido que se imaginen, tal vez recuerden estas películas de Pedro Infante cuando salía eh, uno de los hermanos Soler y era Cruz Treviño de la Garza y era un hombre que se hacía así los bigotes y que era muy macho y muy hombre y era el patriarca donde él mandaba, donde a él se le obedecía, donde él sometía a las demás personas. Y esa es justo, me parece que la imagen con la que podemos imaginarnos el patriarcado. El patriarcado ha sido un sistema donde a las mujeres se nos ha puesto en una relación pues desigual y asimétrica, porque mientras ha habido alguien con poder que ha impuesto, que ha mandado, que ha ordenado cómo se hagan las cosas, pues ha habido alguien que ha obedecido, que se ha sometido, que ha tenido que atender a las órdenes o a las instrucciones que le han dado. Y entonces ustedes piensen a lo largo de la historia quién ha estado en qué lugar. Piensen, siempre les invito a hacer esta reflexión con sus mujeres cercanas para que ustedes perciban que no es algo tan lejano. Piensen en cuántas de sus mujeres cercanas, y me refiero a sus madres, a sus abuelas, a sus amigas, a sus vecinas, a sus tías, a sus comadres, etcétera, cuántas pudieron estudiar y qué pudieron estudiar si es que les dieron esa oportunidad. Porque hubo toda una época donde si los recursos en casa no eran suficientes, pues mandábamos a la escuela al hombre, porque era el que tenía que mantener a una familia, y a la mujer pues no la mandábamos porque se veían como una mala inversión. ¿Para qué perdemos tiempo y dinero si a ella la van a mantener? Y entonces eso ha hecho que a lo largo de la historia, bueno, pues se dividan los espacios donde nos desarrollamos, se dividan las actividades que hacemos, se dividan la forma en cómo nos vestimos, se dividan las cosas que estudiamos o no estudiamos, etcétera. Luego vamos a hacer un proyecto con la magistrada Leti donde vamos a seguir hablando de estas cosas que son muy interesantes. Ahora, por cuestión de tiempo, lo único que quiero mostrar es que es una realidad que vivimos en situaciones distintas y que muchas de esas situaciones se deben a que unos somos hombres y otros somos mujeres dentro de las personas. Entonces, la categoría del sexo y del género se convierte en una situación muy importante de cómo a través de ellos, de esas categorías, hacemos distinciones entre las personas. Así, por ejemplo, fíjense que el sexo se refiere a las características físicas y biológicas con las que hemos nacido. Y entonces yo nací con un útero y nací con una matriz y nací con senos, etcétera. Mientras que un hombre nace con órganos distintos que tienen funciones distintas. Aquí lo importante es que a partir del sexo con el que nacemos, nos educan
para ser femeninas a nosotras como mujeres o a los hombres les educamos para ser masculinos. Y ese es el género, es una construcción social de cómo me van edificando, cómo me van construyendo, cómo me van socializando y qué expectativas tiene la sociedad de mí a partir del sexo con el que nací. Entonces, si yo nací mujer, lo que se espera de mí es que sea femenina. Y si tú naciste hombre, esperamos de ti que seas masculino. Pero cuando hacemos esta construcción social y esta división, nos damos cuenta que hay un grupo al que ponemos en una situación de desventaja. ¿Por qué? Porque mientras lo masculino lo visualizamos o lo concebimos como lo fuerte, lo que domina, lo que tiene la fuerza, no el valor, el coraje, la posibilidad de tomar decisiones, pues lo femenino lo concebimos como lo frágil, como lo débil, como lo sacrificado, como quien tiene que obedecer, como quien tiene que atender y tiene que cuidar, etcétera. Y entonces eso hace que precisamente la desigualdad siga ahí. Entonces, cuando juzgamos con perspectiva de género, cuando nos toca en un asunto, en cada asunto tenemos que verificar si hay o no estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando nos llegan asuntos es probable que detectemos que las partes en una controversia, por ejemplo, en un asunto agrario, están en una situación muy desventajosa. Y entonces, lo primero que hay que hacer cuando se juzga con perspectiva de género es tener la posibilidad, desde la empatía, de detectar dónde están las asimetrías, dónde están las desigualdades, precisamente para que si yo me doy cuenta que hay una desigualdad así, active yo los mecanismos que tengo a mi alcance para tratar de generar cierto equilibrio. Tal vez no me sea posible llegar a un punto total de igualdad entre las partes, pero sí me toca darle un empujoncito a la parte que está, digamos, en situación más vulnerable. Le voy a dar un empujoncito para que se puedan defender de mejor manera, para que entonces cuando yo aplique la ley, bueno, pues tenga en cuenta esta situación. Entonces, lo primero que hago cuando juzgo con perspectiva de género o que debería hacer es detectar las asimetrías y las desigualdades, sobre todo si se deben a una cuestión de género o de sexo, que ya les expliqué muy brevemente de qué se trata. Después de que yo ya vi eso, me toca analizar los hechos del caso concreto. Cuando nos referimos a los hechos del caso concreto, pues son esas cosas que pasaron o que están pasando y que están en controversia, ¿no? Por ejemplo, eh, el señor le quiere quitar la casa a la señora, ¿no? Porque dice que él es el titular de la parcela. Entonces, bueno, vamos a ver esos hechos de quién tiene la casa, por qué tiene la casa, por qué tiene la parcela, por qué tiene el solar, etcétera. Si él se fue, si no se fue, si él era el titular, si se las dejó, si llegó un arreglo porque ella lo denunció por violencia y entonces ella se quedó con los hijos y las hijas. A todo eso me refiero cuando hablo de los hechos. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cuándo, cómo, dónde, quiénes, en qué momento están ocurriendo las cosas. Y entonces cuando yo valore esos hechos, también me toca hacerlo desde esta perspectiva. Yo tengo que ver quién está en desventaja, quién está en esa relación que no le permite estar en igualdad de circunstancias. Entonces, primero, tengo que verificar si hay alguna asimetría por razón de género o de sexo. Después, tengo que cuestionar la neutralidad de los hechos. Vamos a ver si efectivamente las cosas están pasando así, si las pruebas que me están trayendo son o no suficientes para que yo resuelva y constate o verifique si hay esa situación de desigualdad. Me toca cuestionar la neutralidad del derecho aplicable. ¿A qué se refiere este paso de la perspectiva de género? Se refiere a que a veces la ley, sin quererlo, también genera distinciones indebidas. Entonces, cuando yo advierta que una ley que voy a aplicar a un caso concreto puede generar una distinción indebida que además
produzca o tolere o perpetúe una discriminación, puedo incluso inaplicarla. Puedo decir, aun cuando la ley es pareja y es aplicable para todas las personas, si te la aplico a ti en especial, te va a causar un enorme perjuicio. Y entonces me toca cuestionar la neutralidad del derecho aplicable. Les pongo un breve ejemplo para que lo tengamos claro. La ley, por ejemplo, en muchos estados todavía dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Y entonces aparentemente no vulnera los derechos de nadie porque todo hombre y toda mujer puede ir y contraer matrimonio. Pero si esa norma yo quisiera aplicársela a dos hombres que se quieren casar o a dos mujeres que se quieren casar, pues en realidad si se las tratara de aplicar no se podría. Y no se podría porque no los incluye. Esa norma, entonces, cuando la trato de aplicar, les está discriminando porque no les está permitiendo el acceso al matrimonio a pesar de que tendrían derecho a él. Entonces, en estos casos, cuando yo advierta que la ley que te voy a aplicar pudiera ser violatoria de tus derechos porque estás en una situación de mayor vulnerabilidad, entonces puedo hasta inaplicarla. Ya llevamos 3 pasos. El cuarto paso es que si yo advierto que no tengo pruebas suficientes, me tengo que allegar de ellas de manera oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no me lo pidan, aunque nadie me alegue una situación así, yo puedo, si lo advierto, decirle a la jueza o al juez, a la magistrada o al magistrado, mira, yo detecto que esta mujer, que esta niña, que esta familia tiene esta situación donde puede advertirse una violencia, donde puede advertirse una exclusión, una discriminación, te pido que me traigas pruebas para que yo verifique si esto es cierto o no. En materia agraria, por ejemplo, las y los magistrados tienen que juzgar y cuando lo hacen valoran los hechos, dice la ley agraria, a verdad sabida. Es decir, no se tienen que ajustar a reglas así muy estrictas ni muy rígidas, sino que tienen que verificar si lo que ustedes como mujeres y hombres del campo les dicen es cierto. Y para ello se pueden allegar de pruebas, así de, pues yo necesito el testimonio de los vecinos, tal vez, yo necesito el acta donde tú levantaste, donde fuiste a denunciar que él te pegó la vez pasada, o necesito el acta donde se dio cuenta de que había un conflicto entre familias, etcétera. Y entonces a lo mejor todas esas pruebas nos permiten abrir los ojos a esta realidad y darnos cuenta donde hay una violencia de género. Entonces, el cuarto paso es que yo tengo que allegarme de pruebas, tengo que traerme pruebas al margen de lo que me digan o no las partes, para que yo detecte si hay o no esa asimetría o esa desigualdad y trate yo de remediarla. Llevamos 4 pasos. El quinto paso, y este es muy interesante porque fíjense que los derechos humanos son interdependientes, es decir, valen lo mismo, todos son importantes, todos nuestros derechos humanos, pero además están relacionados unos con otros, de modo que eh, cuando respeto unos, de algún modo implícito, respeto también los otros. Y si violo un derecho, puedo, digamos, como en cascada, estar violando otros derechos humanos. Entonces, aquí lo que nos dicen es que en este quinto paso, lo que tenemos que advertir es que hay una interdependencia, una conexión entre todos los derechos y que tenemos que, desde luego, respetar todos los derechos, especialmente los de la niñez. Si las mujeres estamos en una situación vulnerable, las niñas están en una situación todavía más vulnerable. Entonces aquí, cuando hablamos de la niñez, nos referimos a las niñas y a los niños. Y hay un principio que se llama el interés superior de las infancias, a partir del cual tenemos que protegerles de la mejor manera posible. Siempre que haya niñas y niños involucrados, quienes juzgamos tenemos obligaciones reforzadas, tenemos que hacer un poquito más precisamente para protegerles, para garantizar sus derechos, porque en ocasiones no hay quien les defienda, ¿no?
Y finalmente, el último paso es que debo emplear un lenguaje que incluya a todas las personas, un lenguaje no sexista, un lenguaje no estereotipado. Imagínense que en mi sentencia yo pudiera decir, y lo digo nada más por poner un ejemplo, pero que usara yo palabras de esas que son groserías, que tratan de humillar a las personas, ¿no? Que yo dijera, es que era un joto tal y cual. No, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque hay palabras que están hechas para hacer sentir mal a las personas, para humillarlas, para de alguna manera excluirlas o para violentarlas. Entonces, ese tipo de lenguaje está totalmente prohibido en las sentencias. También, desde luego, tratándose de las mujeres, ¿no? Es que ella andaba de tal por cual y ella se dedicaba a hacer tales cosas. Eso no nos debería importar. Acá debemos tener claro que la dignidad de las personas nos corresponde a todas las personas, a quienes somos mujeres, a quienes somos niñas, a quienes son varones, a quienes tienen una preferencia sexual distinta, a quienes pertenecen a un grupo indígena, a quienes, a las personas que presentan alguna discapacidad, a quienes tienen ideas religiosas distintas a las de la mayoría, etcétera. Entonces, todas las personas ameritan la misma protección y el mismo derecho, y por lo mismo, desde el lenguaje es indispensable que yo también respete la integridad y la dignidad de las personas. En suma, y rapidísimo, esos son los 6 pasos que seguimos cuando juzgamos con perspectiva de género. ¿Qué hacemos a través de ello? Bueno, pues tratamos de generar equilibrios, tratamos de terminar con las tremendas desigualdades que todavía existen. Sobre el particular, bueno, pues ya nada más me gustaría que recordaran el video que vimos al inicio y que entonces nos quedemos con la idea de que las niñas pueden jugar lo que quieran, cuando quieran, ¿no? Eso es lo que implica empoderar a una niña, decirle que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, porque tiene todas las capacidades y todas las habilidades. Y entonces no solo ella, sino que además las mujeres podríamos salir a caminar en la noche e irnos de fiesta y andar con los amigos y las amigas. Y eso no le da derecho absolutamente a nadie de acosarme, de hostigarme, de toquetearme, de violarme sexualmente, de hacer cosas que no estoy de acuerdo con mi cuerpo y que yo tengo derecho a salir con libertad cuando esto ocurra como mujer. Y que cuando nos preparamos para ir a una fiesta o cuando queremos hacer cualquier otra actividad, no tenemos por qué cumplir con estándares de belleza que a veces son tan rígidos y tan fuera de nuestro alcance. Piensen en esos modelos que miden 1,80 y pesan 50 kilos y que viven de comer 2 manzanas al día, porque la verdad es que son parámetros muy rígidos donde la sociedad nos dice cómo tienen que ser nuestros cuerpos, cómo tiene que ser la belleza, cómo tenemos que comportarnos y que vestirnos para ser aceptadas o aceptados, y que no tendríamos por qué estar atadas por ese tipo de situaciones. O piensen en que el mismo valor tiene el trabajo que hago yo como mujer que el que hace un hombre, y que por ese motivo pedimos corresponsabilidad, ¿no? O sea, no se trata de que yo haga todo y que tú no hagas nada. Se trata de que construyamos familias, parejas, donde cada quien participe de la manera que le corresponde. ¿Sí? Otro día platicaremos del cuidado y de todo lo que aportamos las mujeres en este país a través del cuidado. Y finalmente, este tema de los cuidados a las personas, no solo de los niños y las niñas en la crianza, sino en el cuidado de las personas adultas mayores, nos corresponde también a todas las personas e incluso al Estado mismo. Ahora mismo hay proyectos para que se lance un sistema nacional de cuidados, porque históricamente se ha dicho que las mujeres estamos para cuidar, ni nos pagan, ni nos los agradecen. Son trabajos invisibles que hacemos para la sociedad y que ni siquiera nos valoran y mucho menos nos pagan. Entonces, estas son las reflexiones a las que les llamo cuando recordemos el video. Si lo pueden ver nuevamente, está disponible en YouTube o en cualquier otro de estos canales, precisamente para que veamos qué
qué tan necesario es que hablemos de estas cosas. Por eso es que celebramos estas iniciativas, por eso es que nos sumamos con entusiasmo. Espero que ojalá les parezca interesante, les sirva. Vamos a estar llevando a cabo algunas otras actividades. Les anuncio que junto con la magistrada y algunas otras magistradas agrarias emprenderemos un proyecto donde precisamente trataremos de darles información que nos parece muy útil porque esta cultura de los derechos humanos, del respeto y de la inclusión, debemos edificarla entre todas y entre todos. Les agradezco tremendamente el favor de su atención y siempre quedo a sus órdenes. Muchas gracias.